de Ruta Motor, ¿cómo están? Gabo eso por aquí y miren la prueba de manejo que les tengo el día de hoy. Se trata del completamente renovado Chevrolet Sail, uno de los automóviles más vendidos de nuestro país y que por supuesto ahora se renueva por completo para traerles varias novedades, algunas cosas que no se actualizaron tanto pero que sigue siendo uno de los sedanes más interesantes del segmento. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos sigan en redes sociales. @RutaMotor en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok. Me pueden seguir a mí también, @GaboAesa. También nos pueden, por supuesto, visitar en rutamotor.com, donde van a poder encontrar la mejor información del mundo automotriz. Y por supuesto, si es que aún no lo hacen, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, apretando aquí abajo el botón suscribirse y además activen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Así que vamos a conocer el nuevo Chevrolet Sail aquí en Ruta Motor. En Ruta 100 contamos con 4 puntos Dili para que tu transferencia sea lo más transparente, rápida y segura. Informe historial, inspección mecánica, transferencia online y pago seguro. Con esto vas a ofrecer la mayor transparencia al momento de vender tu auto y al momento de transferirlo. Ruta100.cl. Bueno, el Chevrolet Sail se convierte en uno de los sedanes de mejor precio en nuestro país, un modelo que ha sido el modelo más económico y quizás más accesible de la marca Chevrolet en este segmento de sedanes. Es un modelo que llegó hace ya bastantes años para convertirse en el primer modelo probablemente que llegó a nuestro país fabricado en China. Obviamente siempre ha estado rotulado como Chevrolet. En esta generación llega a Chile en 3 versiones, comenzando con la versión con acabado LT, caja manual, a un precio de $9.790.000, eso incluyendo bonos, algo así como $11.100, hasta la versión más equipada, que es la que está aquí, con acabado LTZ y caja automática CVT, a un precio de $11.590.000, $13.100 aproximadamente al tipo de cambio de hoy. Como les decía, se trata de un sedán que comenzó sus andanzas allá por ahí por el año 2009-2010, que en ese momento ya se vendía fabricado en China, pero que no todos saben que este modelo también se vendió anteriormente. La primera generación del Sail fue en su minuto lo que era el Corsa Plus, un modelo que yo recuerdo perfectamente, venía a complementar la gama de los Corsa con un modelo sedán que traía un frontal distinto, un interior además más clarito, pero con mucho equipamiento para la época. En esa época incluyó doble airbag y ABS. Después, como les decía, la primera generación del Sail, que fue cerca del año 2010, también integró bastantes novedades a nivel de espacio, de tamaño, aunque en esta última generación la verdad que creció bastante. Este es un modelo que tiene un largo de 4.490 milímetros, casi 4,5 metros, siendo cerca de 20 centímetros más larga que la generación anterior. Un ancho de 1.695 milímetros, cerca de 40 milímetros más angosto, pero la verdad que no se nota mucho, pero sí cambian las dimensiones. Un alto de 1.490, con una distancia entre ejes de un poco más de 2.560 milímetros, si no me equivoco. Obviamente, donde vemos la mayor cantidad de cambios es a nivel estético. Incluso este modelo se vende en otros mercados como Aveo. Yo creo que aquí hubo una mezcla de estilos que realmente lo mezclaron y lo acercan un poco al Aveo, sobre todo en la parte de los focos, donde nos encontramos con un foco con foco de proyector, una luz diurna LED, que además esta luz se convierte en intermitente, aunque los focos principales, bajas, altas y neblineros son halógenos. Podríamos haber tenido acá tecnología LED, ya que en varios modelos de este segmento nos encontramos con tecnología LED. Estas luces la verdad que son bastante bonitas. Vemos cómo esta luz LED se comunica con ¿cómo se llama? Moldura cromada, disculpen, con toda esta grilla también negra. Vemos el bow tie aquí en la parte central, que la verdad que se ve bastante elegante. Yo debo decir que este modelo, cuando lo vi en fotos, no me gustó mucho, pero en persona creo que está mucho mejor logrado de lo que, como les decía, había visto al principio. Además, una de las novedades es que este modelo va a llegar por fin en su versión hatchback. Siempre estuvo ahí como en planes la versión hatchback. Yo trabajé hace muchos años en General Motors y me acuerdo lo he visto por ahí dando vueltas la versión hatchback, pero nunca se terminó de vender, así que ahora sí la marca nos dijo que el 2024 debería ser el año de la llegada de la versión hatchback. Aquí abajo nuevamente tenemos algunos detalles como este plástico negro que aquí tiene una abertura, detalle cromado abajo, así que la verdad que creo que lograron bastante bien hacer una forma
diferente, más robusta, que incluso me recuerda un poco a sedanes más grandes de la marca, como lo que fue, por ejemplo, el Malibu, que nunca se vendió mucho en nuestro país. Por el lateral nos vamos a encontrar con llantas de 15 pulgadas. La anterior generación tenía aro 14. Aquí vemos una llanta aro 15. La versión LT viene con tapa y llanta de acero. Aquí vemos una llanta de aleación bitono, color aluminio y negro, con un neumático bastante buen perfil y un ancho de 185-60. Así que, como suele ocurrir en este tipo de calzado, es un calzado con bastante sección de goma, lo que le da una mayor suavidad. Después vamos a ver esta línea que viene desde la parte superior de los focos y que cruza prácticamente todo el auto hasta llegar a la zona trasera, que ahí la vamos a seguir comentando. Manillas del color de la carrocería, que me gusta bastante. Una puerta muy limpia, con una pequeña aquí nervadura, pero la verdad que bastante básica. Espejos con intermitente, zona vidriada amplia con una tercera luneta, o sea, una pequeña luneta aquí en el pilar C. Frenos de disco trasero, ese es quizá uno de los mayores avances a nivel de seguridad activa, que mejora la frenada. Antena tipo aleta tiburón, una luneta bastante inclinada que, de hecho, se fijan, casi que prácticamente se convierte en lo que es el portalón trasero, donde veo, como les decía, tenemos esta línea acá de diseño, y acá en la parte trasera vemos incluso un portalón como con una zona que, o sea, no un portalón, un maletero, con una zona que casi podría ser un pequeño alerón. Luces traseras con tecnología LED, que las voy a prender para que las vean, aprovechando que estamos aquí y que hay buena luz. Luces traseras LED, podrían haber sido LED de las delanteras, como les decía. Acá tenemos el Bowtie, Sail. Esta versión LTZ además trae cámara de retroceso y sensores. Doble decorativo de escape, porque claramente no son escape a la vista. Y uno de sus detalles donde sí vemos un gran avance, y en un sedán la verdad que es uno de los detalles que siempre se agradece, es un crecimiento, al menos en papel, muy grande de maletero. La anterior generación anunciaba 357 litros, menos de 360, y esta anuncia 475, o sea, crece más de 125 litros, aunque yo creo que la anterior generación, personalmente, tenía un maletero que se veía de un poco mayor tamaño. Lo que sí es un pequeño retroceso a nivel de características es que ahora tenemos un neumático de repuesto de tamaño temporal. Anteriormente traía un neumático de repuesto tamaño completo, pero acuérdense que la anterior generación tenía aro 14. Entonces, siempre cuando vamos aumentando el tamaño de los neumáticos, se nos convierte en un poco más de complicación en tener un neumático tamaño completo. Así que, a nivel de líneas, como les decía, me parece mucho mejor logrado en persona, aunque quedaron al debe algunos detalles como las luces LED, o quizás podríamos tener incluso sensores delanteros de estacionamiento. Así que vamos a conocerlo por dentro y seguir conociendo esta última generación del Chevrolet Sail. Bueno, y en el interior del Chevrolet Sail, aquí sí también vamos a ver grandes avances, creo yo. Aunque siempre Sail, cuando presentó su generación, o sea, cuando pasamos de la primera, que fue el 2010, a la segunda, cerca del 2016, hubo un cambio bastante grande. En esa época integraba por primera vez una pantalla táctil en la versión más equipada, que era bastante novedosa. Y aquí la verdad que también vemos un cambio interesante a nivel de diseño, si bien mantiene su materialidad muy enfocada en lo que es la practicidad, con materiales duros y por supuesto mucho plástico en todas partes, pero siento que la sensación de ensamblado está súper bien lograda. De hecho, si vemos las texturas, por ejemplo, en la parte superior del tablero, lo mismo que en la parte superior de las puertas, tenemos este plástico como con un entramado que parece panal de abeja. Acá tenemos otro plástico color gris también que se ve bonito con textura. Acá hay una zona de negro piano alrededor de las salidas de aire, que como se fijan están aquí ubicadas de manera horizontal, donde salida de aire, moldura horizontal, salida de aire y moldura acá, entonces le da una continuidad bastante interesante a nivel de diseño. Inclusive en la puerta, se fijan alrededor de las manillas, tenemos como este detalle que parecieran unos pajaritos alrededor de la manilla color gris. Como les decía, esto entrega una mayor sensación de calidad y de mejor modernidad, aunque pensado en la practicidad, yo creo, como principal detalle. En este caso tenemos un volante también de un diseño más moderno, con una zona baja un poco más achatada, que se nota mucho el polímero, porque además aquí no tenemos recubrimiento de cuero. En este caso, la versión LTZ me hubiera gustado que, aunque sea esta versión automática, hubiera tenido recubrimiento de cuero, que es un detalle a mi gusto bastante económico y que le da un plus a nivel de sensación. Es un volante que solamente es ajustable en altura, un detalle que podría haber sido ajustable también en profundidad, pero bueno, permite ajustar un poco la altura.
Tenemos solamente los comandos del sistema multimedia al lado derecho porque al lado izquierdo no tenemos nada. Así que ahí quizás también hubiera sido interesante contar con un control crucero, por ejemplo. Después acá tenemos una pantalla de su tablero de instrumento bien simple, donde tenemos el velocímetro al lado izquierdo, tacómetro al lado derecho, medidor de temperatura de refrigerante, de nivel de combustible y un pequeño computador a bordo que nos entrega las funciones principales. Acá vamos a ver una pantalla de cerca de 7-8 pulgadas, no recuerdo exactamente el tamaño, pero que integra Apple CarPlay y Android Auto, aunque hay que decir que esta pantalla está, la encontramos solamente en las versiones LTZ. La versión LTE viene con una radio con Bluetooth, pero no con Apple CarPlay y Android Auto. Aquí quizás podría haber tenido botones físicos para subir y bajar el volumen, así que tenemos acá para subir y bajar el volumen, pero con un botón táctil, aunque sí podemos llegar a las funciones de acceso rápido como el home, la radio o un mute. Después tenemos acá algo curioso, que se fijan, tenemos una llave que en principio parece una llave bien moderna, que yo me habría imaginado que podría la mantener en el bolsillo y haber tenido acceso sin llave, pero no. Es una llave de verdad, que para subirnos al auto hay que abrirlo con los botones de acá. De hecho no tenemos acceso sin llave en la puerta. Y si se fijan, acá hay un botón que en este caso tiene como el logo Chevrolet, que yo creo que podría ser el acceso sin llave en algunos mercados donde puede que esté disponible este equipamiento. Así que me hubiera gustado que hubiera tenido acceso sin llave. El botón de encendido se ha convertido en algo cada vez más común, así que lo extrañé un poquitito. También, bueno, tenemos acá un disculpen, aire acondicionado digital. ¿A qué me refiero? Si se fijan, en ninguna parte está el botón auto, que eso es el indicio cuando tenemos un climatizador. Y aquí tenemos solamente para ajustar el ventilador, en este caso tenemos 6 velocidades, la temperatura, pero que no nos muestra la temperatura, solamente nos muestra que estamos o caliente o frío, así que bajamos y podemos obviamente ajustar el aire que recircule, la calefacción exterior, trasera, delantera y el aire acondicionado en sus distintos modos. Así que podría haber tenido climatizador, pero cumple, yo creo, de buena manera. Acá tenemos un espacio con 2 enchufes USB, un USB donde además es para conectarlo al Apple CarPlay, su palanca de su caja automática, 2 posavasos y un freno de mano tradicional. Aquí también podríamos haber encontrado un freno de mano eléctrico, algo que ya se está utilizando bastante. Asientos tapizados en tela, con una tela bastante lisa. Yo creo que esta tela está pensada en la durabilidad, aunque me pasó que igual encontré que es un poco calurosa para la época. Hay un apoyabrazo aquí bien acolchado, eso sí está bastante bueno, un pequeño espacio portaobjetos, espejo por supuesto que no tiene función fotocromática, con este clásico palanquita para activarlo si es que tenemos una luz fuerte atrás, espejos en los parasoles pero sin iluminación y una sola iluminación en este sector. Yo soy siempre crítico de esto, ya que cuando por ejemplo tenemos la iluminación acá nos va a permitir iluminar la primera y la segunda fila. En este caso, si se nos cayera algo por ejemplo en el piso de la segunda fila, no vamos a tener iluminación. A nivel de seguridad quiero detenerme acá porque aquí sí hay un avance interesante en esta última generación, ya que todas las versiones del Sail integran doble airbag frontal, doble lateral y doble de cortina, contabilizando 6 airbags en todas las versiones. Muy bien, gracias Chevrolet, me gusta que integre ese equipamiento. Frenos de disco a las 4 ruedas, que ya se lo había comentado en el exterior, que se complementa por supuesto con los ABS, control de tracción y control de estabilidad. Y por supuesto en el interior nos encontramos con cinturones de 3 puntos para todos los pasajeros y apoyacabezas también para todos los pasajeros con los anclajes ISOFIX traseros. El resto, también esta versión integra alerta de pérdida de presión de neumáticos y hasta ahí llegamos, no tiene ningún tipo de ayuda extra. Quizás en esta versión LTZ podríamos hablar un poco de seguridad del sensor trasero y la cámara, pero no tiene ningún tipo de asistente avanzado, que quizás por el precio no vamos a encontrar ningún modelo que lo integre, pero que sí ya estamos empezando a acercarnos a que probablemente algún competidor lo vaya a integrar en algún minuto. Así que bien, creo que se quedaron cortos en algunos detalles de equipamiento y sobre todo un detalle que me llamó la atención es que la anterior generación del Sail contaba con sunroof. Ese es un detalle que a sus clientes probablemente los van a extrañar. Así que vamos a ver el asiento trasero y sigamos conociendo este nuevo Chevrolet Sail. Bueno, y el asiento trasero de un sedán siempre es un punto muy relevante dentro de su habitáculo. En este caso nos encontramos con un modelo que creció cerca de 5 centímetros en distancia entre ejes versus la anterior generación, el que se tradujo de alguna manera en
el espacio acá trasero. No es un asiento gigantesco, pero obviamente un asiento cómodo. Pensemos que estamos en un sedán que es de los más pequeños de la marca. El espacio para las piernas está bastante bueno. El asiento en mi posición, yo mido 1,73 m, tengo un puño y 2 dedos con el asiento del conductor en este caso. Hay un pequeño camello aquí, como se llama, una pequeña nervadura para el piso donde probablemente este es un vehículo de tracción delantera, pero aún así a veces dejan esta zona central para traspasar algunos conductos de combustible, cables o algunas cosas. Es un asiento bastante pensado para 2 pasajeros principalmente, aunque caben 3, tenemos igual los 3 cinturones de 3 puntos como les había comentado, aunque no tenemos apoyabrazos, no tenemos tampoco iluminación trasera, ya se las comenté adelante. Sí hay una agarradera bastante firme y no tenemos tampoco salidas de aire, solamente tenemos un enchufe USB para cargar. Espacio portaobjetos sí encontramos algunos como detrás de los respaldos de los asientos delanteros, en las puertas y este pequeño espacio acá. Así que al menos para dejar algunas cosas vamos a tener esa practicidad. Así que correcto, no es el mejor asiento ni el más equipado trasero, pero la materialidad por supuesto mantiene la misma de los asientos delanteros. Así que vamos a ver el motor y a dar una vuelta con este Sail 2024. Bueno, debajo del capó de este nuevo Chevrolet Sail, no sé qué dije ahí, parece que se me trabó la lengua, mantiene un motor conocido a la anterior generación, que era un motor 1.5 litros de 4 cilindros. Recordemos que la generación que se estrenó en el 2010 tenía un 1.4, este tiene un 1.5, pero que tuvo una pequeña baja en la potencia. Esto debido a que actualmente estamos en Chile con la normativa Euro 6 y para poder lograr cumplir con la normativa deben haber tenido que bajarle un poquito la potencia. Este motor homologa o entrega 98 HP a 5.900 RPM y un torque de 142 Nm a 4.500 RPM. Este motor se acopla a 2 posibles cajas de cambio, una manual de 6 velocidades para la versión LT y LTZ, y en esta versión LTZ tope línea ocupa una caja automática del tipo CVT. Con este motor y esta caja homologa un consumo en ciudad en torno a los 10,5-10,7 km por litro y en carretera hasta 18,9 km por litro, lo que da un mixto en torno a los 14,7. Así que vamos a dar una vuelta y conocer un poco más de este Chevrolet Sail 2024. Bueno, ya los mandos de este nuevo Chevrolet Sail, claramente vamos a encontrarnos con un producto bien cómodo. Yo creo que una de las grandes novedades de esta generación es su caja automática. Una caja CVT que la verdad es una caja simple, no es una caja... Yo la verdad que siempre he comentado, las cajas CVT no son de mi mayor gusto, pero para este tipo de producto, para un motor pequeño, para un auto de ciudad, la verdad que funciona muy bien. Aunque desgraciadamente en este motor, que es un 1.5 de 98 caballos, hace que se sienta un poco más justo todavía en ciertas condiciones. Esta caja se puede colocar hacia abajo en modo Sport, con eso vamos a subir un poco más las revoluciones y tratar de sacar el máximo partido del motor, pero desgraciadamente termina afectando un poco el consumo. Por el lado del chasis yo creo que se nota un avance a nivel de calidad de rodadura, es un manejo bastante suave, se siente bien aislado, tiene algunos pequeños ruidos aerodinámicos cuando estamos en autopista sobre 100 km por hora, pero en general se siente bastante cómodo. También me gusta por supuesto que tenga esta radio con el Apple CarPlay integrado, aunque sea por cable. Yo soy bastante de la vieja escuela y me gustan las conectividades por cable porque son mucho más estables que las conectividades inalámbricas. Aunque hay algunas radios que funcionan bien inalámbricas, siempre hay alguna desconexión y a veces cuando se desconecta cuesta volver a conectarse. En cambio el cable es muy constante en ese sentido. Por otro lado también está todo al alcance de la mano, es muy simple de poder ver todos los relojes, el computador a bordo. Aunque como les decía cuando estaba comentando el interior, creo que un volante de cuero se hubiera agradecido mucho, haber contado quizás con control crucero o algunas pequeñas cositas como quizás un espejo fotocromático o el sunroof, que de todas maneras muchos de sus clientes van a extrañar. Este motor, como les decía, yo creo que su mayor punto quizás que van a criticar algunos de los usuarios anteriores de Sail es que el motor se siente un poco menos ágil. Me gustaría probar igual la versión manual porque yo creo que en esa
mezcla de motor con caja puede que sea incluso se mantenga la agilidad del modelo anterior, porque anteriormente tenía caja de 5 velocidades y esta nueva generación tiene de 6, lo que puede compensar un poco esta pequeña merma de potencia. Aunque, como les decía, yo creo que para el concepto de este auto, para cómo va a ser el manejo de gran parte de sus dueños, está más que correcto. Y por supuesto el espacio, tiene una buena visibilidad. Me hubiera gustado que se hubiera tenido luces LED para el manejo de noche, eso siempre se agradece, sobre todo por ejemplo cuando ahora también ingresamos a bastantes alternativas de autopistas con túneles, incluso de día. Así que nada, yo creo que este modelo es un modelo interesante que mantiene su simpleza, su comodidad, y por supuesto ahora le agrega también el extra de tener esta caja automática que se convierte en un plus en este segmento, y donde además cada vez los clientes están pidiendo más las cajas automáticas para poder solventar un poco la comodidad de tanto tráfico en las ciudades. Así que interesante este Sail, yo creo que podría haber tenido algunas pequeñas mejoras, pero en general se trata de un producto súper interesante. Se nota que es una nueva generación que ha progresado en varios puntos para todo lo que significa sobre todo el manejo. Bueno amigos, y eso fue esta prueba de manejo del completamente renovado Chevrolet Sail. Un modelo que la marca anuncia como el modelo más querido y un modelo que la verdad que está en la historia y el ADN de nuestro país. Un modelo que sin duda cambia su diseño, crece en dimensiones, crece en practicidad, crece en seguridad. Es un detalle muy importante para ser un modelo de entrada y un modelo que pretende vender mucho. Me parece una excelente noticia que todas las versiones integren 6 airbags, además de lo ya descrito dentro de la ley como son los frenos ABS y el control de estabilidad. Detalles mejorables, creo que con este crecimiento y sobre todo con esta caja CVT, el motor se siente un poco justo. La verdad que los 98 caballos, los 142 newton se sienten que en carretera, cuando tenemos que hacer adelantamientos, cuando vamos con más de 2 personas arriba del auto, hay que sacarle un poco el jugo, lo que también va a terminar afectando un poco los consumos. Y por otro lado también me hubiera gustado tener algunos detalles de equipamiento que no son muy caros creo que en esta época y que le hubieran aportado un plus, como pueden haber sido las luces LED para el manejo nocturno, haber mantenido el sunroof que sí estaba presente en la generación anterior y que es un detalle que yo creo que los clientes habrían apreciado mucho, y algunos pequeños puntos de equipamiento como el volante cuero o quizá haber tenido algunas pequeñas cositas más de equipamiento. Pero en general creo que se trata de un modelo bastante honesto que entrega lo que uno siempre esperaría de la marca Chevrolet, llevado a esta reinterpretación de diseño y como siempre con un gran espacio y un bajo costo de mantenimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como siempre me despido, los dejo invitados a que le den like al video, lo comenten y nos sigan en redes sociales. Cuídense mucho, que estén muy bien.